El pasado 15 de abril del 2016, a las 8 de la mañana, se llevó a cabo en el Salón Boyacá de la Cámara de Representantes la audiencia Persistencia del paramilitarismo, sin garantías no hay paz sostenible, convocada por el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, el senador Iván Cepeda y varias organizaciones sociales. Esta tiene como objetivo denunciar la presencia y persistencia del paramilitarismo en Colombia. Por esto, nos dirigimos a los convocantes para aclarar algunas dudas. ¿Cuál es la importancia de denominarlos paramilitares y no BACRIM? Bueno, es una diferencia de cómo se ubica esto en el campo de la violencia política o en el campo de la delincuencia común. Paramilitares son grupos que han ejercido una violencia contra líderes sociales, personas que tienen que ver con la restitución o la reforma agraria, personas que tienen que ver con los liderazgos como Marcha Patriótica, por ejemplo. Así que no es lo mismo un fenómeno de delincuencia común que un fenómeno de violencia política. Y esa es la gran discusión. El gobierno dice que los paramilitares ya dejaron de existir en Colombia, que estamos ante un fenómeno residual de unos grupos que han entrado simplemente en la delincuencia común y el narcotráfico. ¿Son los principales intereses de quienes hacen parte de la estrategia antirrestitución? Bueno, básicamente disuadir y acabar con el proceso de reforma agraria, con la posibilidad de que se dé una situación de entrega de tierras a los campesinos. Los paramilitares son una fuerza anticampesina, contra los líderes campesinos, así que desde esa perspectiva ese discurso está alertando sobre lo que harían ante un intento de reforma agraria. ¿Podría ser el primer paso para erradicar a los grupos paramilitares? Lo primero es reconocer que existen. No se puede resolver un problema cuya existencia no se reconoce. En segundo lugar, asumir actitudes y acciones acordes desde el punto de vista de la represión del fenómeno, como también desde el punto de vista del sometimiento a la justicia. ¿Cómo lograr que se restituya tanto a los compradores de buena fe como a los campesinos víctimas de desplazamiento forzado? La ley de víctimas tiene previsto que esos 6.300.000 colombianos que fueron desplazados tienen derecho a que se les restituya la tierra. Y la ley de víctimas también tiene una fórmula para esos segundos poseedores de buena fe, exenta de culpa, para que sean compensados. Entonces no debería haber un conflicto entre quienes les quitaron la tierra en un momento dado y quienes ocupan hoy la tierra. El problema es que ahora hayan sectores de terratenientes que quieran utilizar estas segundas víctimas, estos segundos ocupantes de tierras, para atacar la restitución de tierras, y que a esto le haga eco el procurador, o que a esto le haga eco la FORI, los terratenientes, los ganaderos, y también que a esto le haga eco los grupos paramilitares. No olvidemos que en 160 municipios donde hay focalización para restitución de tierras, que cubren un área de unos 5 millones de hectáreas, ahí también hay presencia de lo que llama el gobierno bandas criminales, que nosotros llamamos grupos paramilitares. ¿Cuál podría ser la estrategia para combatir la corrupción dentro de las entidades que pertenecen al Estado, quienes apoyan el paramilitarismo? Los grupos paramilitares hay que combatirlos de varias formas. Obviamente tiene que haber unas actividades de inteligencia muy fuertes del Ejército, de la Policía, de las agencias de inteligencia, del CTI, de la Fiscalía, para entender cómo funcionan estos grupos. Estos grupos tienen expresiones armadas, pero también tienen expresiones políticas, pero también tienen expresiones económicas, link con economía ilegal, con economía legal, y también tienen vínculos con ejército y policía. Entonces se trata de una estrategia múltiple, con políticas de sometimiento judicial, con acciones armadas frente a aquellos grupos que tienen armas largas y que tienen ejércitos propiamente dichos, con una estrategia de esclarecer y de sacar del servicio. Ya se han sacado más de 1.300 policías por vínculos presuntamente con bandas criminales, también ha pasado con miembros del ejército. Entonces tiene que haber una estrategia muchísimo más global, más sistemática, pero el llamado al ministro de Defensa es: no neguemos lo evidente, enfrentemos este fenómeno de manera estructural y de manera fuerte. ¿Qué piensa usted sobre las recientes afirmaciones del procurador? Yo creo que el procurador tiene que tomar la decisión si está de parte de las víctimas o de los despojadores.
Yo le preguntaría al procurador qué ha hecho por esos 6.300.000 desplazados para que se les restituya la tierra, porque los únicos discursos públicos que se escuchan son discursos más bien atacando la restitución de tierras. Entonces es la primera vez que vemos el mundo al revés, donde el procurador, en vez de defender las víctimas, que es su mandato legal y constitucional, al parecer quiere defender a los victimarios.